Dice la palabra de Dios, primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios es muchas cosas, pero básicamente la Escritura describe a Dios como un Dios de amor. Y es tal el amor de Dios que a pesar del pecado de los hombres, se envió a su Hijo, dice en esto se mostró el amor de Dios, envió a su Hijo para salvarnos y que podamos disfrutar, ¿sí?, del amor de Dios. Pero el mundo no cree eso. El mundo no cree que Dios sea amor. Hasta a veces los cristianos dudan, ¿sí?, de que Dios sea amor. Y cuando la gente no cree que Dios sea amor, pues no va a tener ninguna motivación para acercarse, sino más bien se alejan de Él, ¿sí?, porque no están convencidos de que Dios sea amor. Ahora, es más, llegan hasta a negar la existencia de Dios porque no entienden las cosas que pasan. Sin embargo, no hay duda de que esta mala forma de ver a Dios, esta mala imagen de Dios, ¿sí?, el autor principal de esta mala forma de pensar ha sido Satanás, quien desde el comienzo, desde el paraíso, ¿sí?, comenzó a meter cizaña y a decirle a los hombres: mira, las cosas que Dios hace no son buenas, tienes que huir, tienes que desobedecer porque no puedes seguir obediente a Dios. Gracias a Dios, a su misericordia, hace muchos años entendí, yo llevo como 40 años, que la estrategia de Satanás para hacer ver mal a Dios es tomar una verdad absoluta que sale de la palabra de Dios y combinarla con una mentira, pero con una mentira que los hombres creen que es verdad. O sea, una de esas verdades relativas que los hombres a veces toman como verdades absolutas. O sea, Satanás combina una verdad con una mentira que los hombres creen que es verdad. Y la combinación de esas dos cosas siempre lleva a la conclusión de que Dios está haciendo mal las cosas o que en Dios hay algo malo. Lo otro que ha hecho en medio de esta estrategia es, por ejemplo, tomar las verdades más importantes, ¿sí?, las que más afectan nuestra buena relación con Dios, y negarlas, de tal manera que los hombres quedan sin piso y sin motivación para relacionarse con Dios. Si usted va a la Escritura, por ejemplo, va a notar que Dios jamás discute su existencia. Jamás Dios discute su existencia, porque la existencia de Dios es algo tan obvio, tan necesario para poder entender quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. La ciencia jamás ha podido explicar el origen del hombre, ¿sí? Y obviamente el origen es Dios, pero Satanás se ha encargado de que los hombres nieguen la existencia de Dios y que le den atributos divinos a una piedra, a un palo, a un animal, pues cuando hablan de la evolución. Otra de las verdades preciosas de la palabra de Dios, pienso que de las muy, muy importantes, es la soberanía de Dios. O sea, tener la absoluta certeza de que Dios controla todas las cosas a nuestro alrededor. Cuando tenemos la imagen de un Dios de amor, eso produce una paz sobrenatural. Dios plantea las situaciones, yo hago lo que tengo que hacer dirigido por su palabra y tengo la absoluta certeza de que me irá bien a mí, independiente de los resultados, porque Dios promete en su soberanía que todas las cosas ayudan a bien. Sin embargo, esta verdad de la soberanía de Dios, Satanás ha logrado que los hombres y que muchos cristianos la ignoren. Especialmente lo hacen o lo hacemos cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no pensamos en la soberanía de Dios ni en sus mandatos, sino simplemente insistimos en nuestra forma de vivir la vida. Pero cuando las cosas no salen bien, cuando nos sentimos atropellados, ahí sí Dios es soberano. Entonces, ¿por qué no salió el asunto tal cosa? ¿Por qué tal otra? O sea, cuando planeamos ni pensamos en Él. Pero cuando las cosas no salen bien,
Ahí sí el diablo nos acuerda, vea, Dios es soberano. A usted no le salió el negocio porque Dios no quería, a usted no le salió tal cosa, a usted no se sanó. O sea, es una combinación, ¿sí?, de verdades y mentiras que hacen ver mal a Dios. Ahora, como dije, o como estoy diciendo, la clave está en mezclar una verdad de Dios con una mentira. Dios es soberano, ok, esa es una absoluta verdad de Dios. Una mentira con la cual mezclan para hacer ver muy mal a Dios es la muerte. ¿Qué piensa la gente respecto de la muerte? La muerte es mala, especialmente la muerte de los niños, de los jóvenes. Y ahora el énfasis es ¿cuál? El feminicidio. O sea, si matan a los hombres no es problema, pero si matan a una mujer el asunto ya se está volviendo grave. Los hombres están convencidos que la muerte es algo malo, pero ese es un concepto humano. Eso no es lo que enseña la Escritura, pero los hombres están convencidos de que la muerte es algo malo. ¿Qué es la muerte a los ojos de Dios? La muerte a los ojos de Dios es algo normal y es algo necesario para que Dios pueda cumplir los buenos propósitos que tiene con el hombre. Ojo, es algo normal y es algo necesario. ¿Cuándo inició la muerte? Pues cuando el hombre fue creado. Según la Escritura podemos ver que la idea es que el hombre viviera más o menos 1000 años, 800, 1000 años, ese fue el plan original por las condiciones de la tierra y del hombre mismo. El hombre debería vivir 1000 años y la idea es que el hombre a lo largo de esos 1000 años tenía la oportunidad de comer del árbol de la vida que estaba en el centro, ¿sí?, del huerto donde Dios los había colocado. Si el hombre comía el árbol de la vida, seguiría viviendo eternamente. Pero lejos de hacer esto, lo que el hombre, producto de la mala imagen que Satanás metió acerca de Dios, el hombre decidió desobedecer y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso trajo para el hombre una corrupción muy grande en su propio ser. Y al tomar esta decisión, pues Dios toma la siguiente decisión, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, si el hombre se corrompió producto de su desconfianza en Dios, Dios dijo, no, pues el hombre corrompido, viviendo eternamente, haciéndose mal y haciendo mal eternamente, eso será una desgracia. Entonces Dios lo que dijo es, no voy a dejar que el hombre coma del árbol de la vida. Entonces la idea es que cumpla su ciclo de 800, 1000 años y se muera, ¿sí? Luego vemos pues la Escritura que Dios fue reduciendo el número de años de vida a 120, luego a 70, 80. Ahora la ciencia están diciendo que vamos a llegar a 140, qué pereza, pero bueno. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que la muerte llegó a ser como algo que limita el tiempo de vida de los hombres sobre la tierra. Pero más que eso, la muerte también se ha convertido en la herramienta para seleccionar y dar destino final a los hombres, según lo que hayan hecho mientras estaban vivos. Jesús habló de este hecho diciendo así, San Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que la muerte termina siendo ¿qué? El punto final de la vida de los hombres, donde Dios, a través de la muerte y la resurrección, luego va a seleccionar, ¿sí?, dónde van a ir a pasar su eternidad los hombres. Pero este asunto de la resurrección es otra de las grandes mentiras que Satanás, ¿sí?, ha metido en los hombres. ¿Cuál es el punto? La resurrección no es posible. La vida en el más allá, eso no se sabe, eso no existe. Y entonces los hombres tampoco creen en la resurrección. Ahora, cuando no se acepta la resurrección, ¿cómo se ve la muerte? Pues como el destino
final, total. O sea, si no hay resurrección, yo me morí como cualquier perro, como cualquier caballo, y allá acabó el asunto y no hay absolutamente nada más. O sea que el no creer en la resurrección es parte, ¿sí?, de la estrategia de Satanás para que veamos la muerte como algo malo. Sin embargo, a los ojos de Dios, ni la muerte, ni la resurrección, ni la muerte es mala, ni la resurrección es una maravilla. Sí, a nosotros todavía nos puede parecer eso, resucitó fulano, uy no, qué maravilla, pero no es eso, sí, a los ojos de Dios. ¿Cómo comienza el versículo? Dice, no os maravilléis de esto. O sea, Jesús mismo está diciendo, vea, el que la gente vaya a resucitar, eso no es ninguna maravilla. Resucitar es lo normal. Todos los seres van a resucitar, buenos o malos, y eso no es ningún milagro, eso no es ninguna maravilla, eso es lo que va a suceder. Ese es el plan de Dios, ¿sí?, en la creación de los hombres. O sea que es algo normal, pero el engaño de los hombres es tan tenaz que ven la resurrección como algo imposible, como mejor dicho, eso no tiene sentido. Y si una persona dice, no, es que yo tengo esperanza en la resurrección, pues lo ven como este es como medio menso, oiga, está esperando la resurrección, cuando el dicho de los hombres es comamos y vivamos, que mañana moriremos. O sea, es no pensar en la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema no es en realidad la muerte, el problema es la ignorancia que el hombre tiene acerca de la eternidad. Como no creen en la eternidad, sí, obviamente tampoco van a aceptar la muerte como una bendición. Pero si los hombres aceptaran esta verdad, que todos vamos a resucitar, si los hombres la creyeran de corazón, entonces seguramente pondrían sus ojos en lo que realmente es importante. Si todos vamos a resucitar, lo importante es cómo queremos resucitar. ¿Resucitar para vida o resucitar para condenación? Ahí está el punto. Los hombres simplemente ven la muerte como mala, pero no están entendiendo que la muerte traerá la resurrección y que resucitar para condenación, o sea, si les parece que la muerte es mala, discúlpeme, resucitar para estar condenado eternamente, eso sí es algo tan malo, tan terrible, que creo que es imposible que el hombre logre imaginar lo terrible que es la condenación eterna. Pero ¿qué pasa cuando una persona, por su fe en el Señor, ha decidido resucitar para vida? Pues que para esta persona el momento de la muerte se convierte en una enorme bendición, ¿sí? Porque tengo la certeza de que voy a resucitar a una experiencia y a una vida pues muchísimo mejor, ¿sí?, que lo que pueda haber experimentado en la tierra, algo casi también inimaginable. Si estoy cierto de eso, ¿cómo veré la muerte? Uy, qué chévere morirse, ¿sí? Qué bueno comenzar a disfrutar de eso, ¿ya? Es tan cierto esto que Dios dice lo siguiente acerca de la muerte de sus hijos. Dice Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea que cuando un hijo de Dios muere, Dios dice, eso es algo precioso, eso es algo estimado, eso es algo de muy buen valor cuando un hijo de Dios muere. Ahora, si a los ojos de Dios la muerte de sus hijos es algo precioso, porque es el momento de ir a su presencia, de recibir los premios, de comenzar a vivir con el privilegio de servirle. Si a los ojos de Dios la muerte es eso, la pregunta es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo vemos la muerte nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es el pensamiento que tenemos de esto? Ahora, es precioso para Dios cuando uno de sus hijos va a su presencia. Si creemos en sus promesas, ¿no deberíamos estarlo viendo igual? ¿Nos parece precioso que un hermano en la fe se muera? ¿Nos parece una maravilla que un familiar, sí, que es creyente, se muera? Yo pregunto, ¿a usted le alegra cuando alguien que usted ama hace algo, pues bueno, llamado bueno? O sea, que un familiar suyo compró una casota, o que se ganó la lotería, o que andan luchando por un hijo y un trillizo le vinieron de una vez, o que le salió un viaje espectacular, o le subieron el sueldo. Cuando usted a alguna persona que ama le dice, mira, me pasó tal cosa, y esa persona está contenta por eso que consiguió tan maravilloso, ¿usted se alegra?
Pues la idea es que sí. Y si esas cosas nos alegran, ¿por qué no nos alegra que aquellos que amamos mueran y vayan a la presencia de Dios? ¿Por qué no nos alegran? ¿Por qué no nos alegra si es el momento de recibir la recompensa y una herencia inimaginable, es inmarchitable, inmarcesible, incorruptible? ¿Por qué no nos alegra eso? Y entonces cuando uno piensa en eso dice, no, pues parece que como que tenemos conocimiento, pero nos falta fe. Recuerdo un pastor, era mi pastor en esa época, su mujer quedó embarazada, los médicos le anunciaron que posiblemente iba a perder el bebé, ¿sí? Y entonces él se puso y le clamó a Dios y le clamó a Dios por la vida, era su primer hijo, y le clamó a Dios y le clamó a Dios hasta que Dios le contestó. Y lo que él nos contaba luego es que Dios lo que le dijo es, mira, yo he tenido planeado que tu hijo venga a mi presencia, ¿sí? O sea, que ni siquiera llegue a nacer, porque yo sé lo que va a ser la vida de él. Tú me estás clamando por su vida, pero tú no sabes qué va a ser la vida de él. Tú te has puesto a pensar qué pasaría si él naciera, creciera y nunca me conociera y terminara condenado en el infierno por toda una eternidad. Sin saber eso, tú insistes en que yo le dé vida a tu hijo. Y este hombre, la verdad fue que le dijo, ¿sabes qué, Dios mío? Perdóname, ¿sí? Yo no sé cuál será el futuro de mi hijo y retiro mi oración y haz con la vida de mi hijo lo que tú consideres mejor. El niño murió, sí, el niño murió. La pregunta es, ¿por qué oró de esta manera? Por la absoluta convicción de que vivir y ser condenado es algo tan espantoso, mientras que si su hijo moría en el vientre, es lo que enseña la Escritura, cuando los niños mueren van directo a la presencia de Dios. Entonces él quiso, o sea, en lugar de insistir en lo que yo deseo, si Dios destinó que ese sea el momento en que mi hijo ha de morir, está bien, ¿sí? Y obviamente su hijo murió y su hijo fue a su presencia. O sea, el meollo del asunto está, si creemos en la resurrección de vida, creemos en la resurrección de condenación, porque pienso que la única razón por la cual no nos alegramos por la muerte de un ser querido que es creyente o por la muerte de un hermano en la fe, es porque no estamos creyendo en lo ofrecido por Dios. Y como vimos en el tema anterior, cuando no creemos en lo que Dios nos dice, es porque todavía seguimos creyendo al mundo, y cuando creemos lo que el mundo dice que hace, nos aferramos enfermizamente al mundo, la codicia y todas estas cosas, sí, es lo que surge, cuando obviamente lo ofrecido por Dios en la eternidad es muchísimo mejor. Y claro, esto hace que veamos la muerte cuando alguien, como algo malo, y cuando alguien muere, seguramente hasta diremos, ay, pero ¿por qué fulano se murió si era tan bueno? Y nos quejamos porque alguien se murió. Aunque es irónico, también nos quejamos porque alguien no se muere. ¿Cuántos andan pensando, y por qué Maduro? Todavía nada que Maduro, oiga, sigue ahí. Sí, y yo escuchaba a unos venezolanos ahora en las entrevistas que decían, no, a él hay que quitarlo de cualquier manera. O sea, como quien dice, sí, qué bueno que se muriera. Sí, o sea, es la ambigüedad, sí, de criticar a Dios. Sin embargo, cuando Dios define la muerte de una persona, es porque Dios sabe que le ha dado todas las oportunidades, ¿sí?, necesarias, ¿sí?, para que esta persona tome la decisión de conocer y servir a Dios. O sea, no es que Dios sin darle oportunidad, sino habiendo esperado lo máximo, Dios, ¿sí?, hace su decisión porque ya ha dado todas estas oportunidades. Ahora, pero obviamente para ver la muerte como algo bueno, como vimos la semana pasada, no es solo suficiente tener esta información que les doy, porque podemos escucharlo con claridad y no creerlo. O sea, ¿qué necesitamos en realidad? Necesitamos confiar en que es verdad, en que la resurrección no es ninguna maravilla, en que es el proceso normal, en que nos vamos a encontrar con Dios, en que allá habrá un premio. Y cuando queremos de corazón eso, vivimos para Dios. Mientras no creamos de corazón en la resurrección, en la condenación y en la salvación, seguiremos de manera ambigua,
pegados a las cosas del mundo, practicando los pecados, insistiendo con la codicia, como decía la semana pasada, el hombre que no es de palabra, o sea, viviendo según las situaciones, acomodando todo, porque no hay una fe realmente en la eternidad. Pero cuando se cree en la eternidad, se toma la decisión de vivir para Dios. Pablo decía así, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Vivía para el Señor. Y por eso dice que, y el morir es ganancia. O sea, para él entendía, yo vivo para Cristo, pero morir sería mucho mejor. Y lo explica ampliamente, luego explica que él entiende que debe quedarse porque hay gente a la que debe seguir enseñando la palabra de Dios, pero que morir y estar con Cristo sería muchísimo mejor. Y no es que esté viviendo una vida pobre, desgraciado, está tan aburrido, si la novia lo dejó, tal cosa, no, Señor, llévame, porque a veces los cristianos oramos así, un dolor de tripa, alguna cosa bien grave, y Señor, llévame. No, él estaba gozoso haciendo lo que hacía. Él mismo enseñaba que había que vivir con mucho gozo, pero decía, pero morirse es muchísimo mejor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que quien realmente vive para Cristo, ve en la muerte una ganancia. Pero para vivir para Cristo debo tomar otra decisión que está íntimamente ligada también al concepto de la muerte. O sea, para vivir para Cristo debo morir a hacer mi voluntad. Debo morir a hacer mi voluntad. Pablo lo decía así, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, el problema es que morir a nosotros mismos tiene mucha relación con el temor a la muerte. Si yo no me quiero morir es porque estoy pegado a este mundo. Y si estoy pegado a este mundo no voy a querer morir a mi voluntad, sino todo lo contrario, quiero hacer lo que a mí me venga en gana. O sea que las dos cosas van unidas. ¿Y qué quiere decir esto? Que Satanás también ha convencido a los hombres que morir a nuestra voluntad es gravísimo. O sea, ¿cómo no voy a hacer lo que yo quiero? Eso sería terrible. Y yo he visto en este proceso de muchos años que muchas veces cuando se le ha enseñado esta verdad a los jóvenes, a los viejos, o sea, entran en crisis. ¿Qué tienes que hacer para vivir el cristianismo? Tienes que morir a tu voluntad, pero ¿cómo así? ¿Y mis sueños? ¿Y lo que yo he pensado? ¿Y lo que yo quiero? ¿Cómo así? Y entonces entran en un conflicto como gravísimo, como quien dice, si yo no hago lo que yo quiero, estoy grave. Y ese es el pensamiento a través del cual, ¿sí?, Satanás ha logrado que los hombres no se nieguen a sí mismos y tampoco vivan haciendo la voluntad de Dios. Piense en cada pecado que usted comete, porque no se niega a sí mismo, porque le da la gana de seguir haciendo lo mismo que usted cree que es bueno y no se niega a sí mismo porque no cree que sea nada bueno. Y eso ha convencido Satanás a los hombres y ha logrado meter esa enseñanza en las iglesias de mala doctrina. En estos días recordaba en una reunión algo, y es que hubo una época en que en las iglesias de mala doctrina el eslogan que se escuchaba era Dios cumplirá tus sueños. Y eso había carteles de Dios cumplirá tus sueños, y ven a este campamento que Dios cumplirá tus sueños, y todo el cuento era, sí, que Dios iba a cumplir los sueños que los hombres tenían. Y como al hombre cree que negarse a sí mismo es malo, si le ofrecen, vea, acérquese a Dios, que Dios le va a dar todo lo que usted quiera, no, pues vamos donde Dios, porque obviamente Dios va a cumplir mis sueños. Y obviamente, sí, eso ha hecho que se tuerza muchísimo, sí, la auténtica doctrina, sí, de la palabra de Dios. Además de eso, sacaban versículos de contextos. Dios cumplirá tus sueños porque no hay nada imposible para Dios. Dios cumplirá tus sueños porque todo lo que usted pida con fe, Dios se lo va a dar. O sea, textos fuera de contexto, sí, Dios cumplirá tus sueños porque Dios es el dueño del oro y de la plata y Él puede darte lo que tú quieras. Y si el asunto no funcionaba, se inventaron algo más, pacte. Sí, vaya, dele platica a Dios. Esa plática nunca le llegaba a Dios, el pastor se quedaba con ella. Sí, pero dele platica a Dios porque usted pacta, entonces Dios sí va a cumplir con su sueño. Ay, pastor, pero es que yo pacté y no funcionó. Es que de golpe no lo hiciste con fe o no lo hiciste con dolor. Cuando tú das una ofrenda y no te dueles porque no, tiene que ser algo que te duela, de una cantidad más grande para que te duela, entonces Dios cumplirá tus sueños. Es una cantidad de barbaridades.
Cuando la Escritura dice que Dios ama al dador alegre, ellos enseñan que hay que dar con sacrificio y con dolor para que Dios cumpla sus sueños, pero era todo el cuento. ¿Y por qué la gente le caminó y le camina todo eso? Porque la gente insiste en que si yo logro cumplir mis sueños, pues mi vida está hecha. Pero imagínese una persona bien perversa con un poco de sueños bien torcidos que le digan Dios cumplirá tus sueños. Ay, no, entonces voy a tener para violar todos los días porque eso es lo que yo sueño. Sí, o yo voy a ser el más rico del mundo, o yo voy a hacer tal cosa porque Dios cumplirá mis sueños. O sea, es una barbaridad. Desde esa época yo comencé, de acuerdo a la palabra de Dios, a insistir en todo lo contrario, en que Dios, cuando nos creó, nos dio los dones, talentos y habilidades, y Dios diseñó un plan para cada uno de nosotros. Dios soñó algo para nosotros, y ese plan de Dios es muchísimo mejor que el plan que nosotros podamos imaginar. La Escritura dice, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que está mostrando un camino muy diferente. Dice, Dios ha planeado algo, Dios te pone en ciertas situaciones para que en cada situación tú hagas lo correcto, lo que Él te dice hacer. Si en esas situaciones tú no haces lo que Dios quiere que hagas, pues el sueño de Dios para ti no se va a cumplir. Si tú haces caso en cada situación, se irá cumpliendo lo que Dios soñó para ti. Ahora, la idea ¿cuál es? Quien no renuncia a sus sueños pierde. Quien no renuncia a sus sueños pierde y no tiene ni idea cuánto pierde. Sí, pierde muchísimo. Pero quien renuncia a sus sueños para hacer la voluntad de Dios, por supuesto que gana muchísimo. También muchísimo más de lo que pueda imaginar. Porque no es posible que alguien pueda pensar que mis sueños, lo que yo anhelo, lo que yo creo que me hará feliz, es mejor que lo que Dios sabe que es bueno para nosotros y que nos hará felices. O sea que no hay duda, los planes de Dios son muy, muy superiores a los planes de los hombres. Y es por eso que la Escritura, por ejemplo, habla del resultado en nuestra vida, habla de la siguiente manera. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, imagínense, la creación dice, queremos ver que los hijos de Dios se manifiesten. O sea, la obra que Dios está haciendo en nosotros y que va a hacer en nosotros es tan espectacular que dice que la creación anhela, ¿sí?, ver, ¿sí?, la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mientras no renuncies a tus sueños, sigues siendo esclavo del mundo, de tu pecado, de Satanás. Si renuncias a tus sueños, podrás experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Insisto, quien no renuncia a sus sueños, pierde. Ahora, insisto, muchos entran en conflicto. Yo recuerdo todos los argumentos que sacaban los jóvenes en aquella época, pero es que lo que yo pienso no vale, es que lo que yo siento no sé qué, y tal cosa y tal otra. Pues hermano, usted puede sentir, pensar y todo lo que quiera, pero los planes de Dios son mejores, eso no hay tutía. Sí, sin embargo, parte del conflicto es que algunos dicen, yo tengo un sueño, yo sueño con ser un profesional, yo sueño con tener una casa, yo sueño con tener un matrimonio, entonces ¿debo renunciar a sus sueños? Entran en conflicto. Sí, y lo que la Escritura dice es que el que no se niega a sí mismo no puede seguir a Cristo, o sea que sí hay que renunciar a los sueños. Pero entonces dicen, ¿y qué tal que esos sueños sean los mismos que Dios tiene para mí y yo renuncio a lo que Dios tiene para mí? ¿Ya? O sea, yo sueño con ser un buen profesional, ¿será que Dios no quiere lo mismo para mí? Es posible que sí, es posible que no. La solución es muy sencilla, solo hay que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús, frente a una situación supremamente difícil, pensó que era mejor de golpe tal cosa. ¿Qué hizo Jesús? Oró, Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es todo lo que hay que hacer. Señor, yo sueño con ser un gran profesional. ¿Listo? Señor, si tú quieres que yo sea un gran profesional, amén. Pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Eso es lo que hay que hacer con todos esos grandes sueños y esos proyectos que usted pues cree que son de Dios. Algunos sí cuando revisan sus sueños saben que no son de Dios, pero bueno, hablamos con los que pensamos que son de Dios. Sí, eso es lo que hay que hacer, orar. Y obviamente la parte más importante de la oración es la final, donde dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque si no es lo que Dios quiere, al cumplirse mi sueño voy a perder. Por eso es bueno decir, esto es lo que yo quiero, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, solo Dios sabe cuáles son las verdaderas consecuencias de cumplir nuestros sueños. Nosotros no tenemos ni idea. Es que yo quisiera tal cosa y Dios sabe que si usted logra eso, mejor que usted se pierde. Sí, o lo pierden. Solo Dios sabe esas cosas. Por eso lo mejor que hay que hacer es, renunciando a mis sueños, decirle esto es lo que yo quiero, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Durante muchos años engañado pensé que Dios no había escuchado la oración de Jesús, ¿sí? Pero luego la Escritura me confirmó que no, todo lo contrario. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, lo que está diciendo es que esa oración fue hecha por Jesús con un temor reverente. Un temor reverente es un respeto muy grande y muy profundo acerca de las decisiones de Dios. O sea, yo creo tanto en la grandeza de Dios que si Dios dice que es por allá, no olvídese, es por allá. Y yo no voy a ser tan bestia de irme por allá, porque no, o sea, ¿cómo me voy a ir en contra de Dios, el Creador? O sea, eso sería algo muy estúpido, ¿sí? Que yo me fuera en contra de Dios, que fuera tan necio que no le hiciera caso. Entonces dice que con ese temor reverente Jesús oró. Pero ¿dónde fue que puso la reverencia a Jesús? ¿En no quiero ir a la cruz? ¿O en que no se haga como yo quiero, sino como tú? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué pasó? Dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nada de esto se hubiese cumplido si no va a la cruz. Se cumplió y el resultado fue muchísimo, muchísimo mejor. ¿Sí? Gracias a que él aceptó que la voluntad de Dios era lo mejor. No se puso a ir en contravía, no se puso con disculpas, sino, Señor, yo quiero esto, pero que no sea como yo, sino como tú. O sea que debemos tener la certeza de todo lo que Dios nos ponga a vivir y todo lo que Dios nos mande a hacer en medio de esas situaciones siempre será muchísimo mejor que lo que nosotros podamos imaginar o desear. Y cuando entendemos esto, frases como esta, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No se escuchan como algo terrible. No, claro, es que ahí está la clave. Yo renuncio a mis sueños y puedo seguir al Señor. Y lo veo como una bendición. Alguna vez yo creo que le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer nada. Sí, mío, me olvido de todo lo mío, me olvido de mis planes. Y alguien me dijo, uy, qué oración o sea, qué negación tan grande. Sí, yo le dije, no, cuando yo oro así, estoy pensando es en grande, porque sé que cuando me niego a mí mismo para hacer la voluntad de Dios, es que voy a tener muchísimo, muchísimo más. Sí, o sea que no es perder cuando nos negamos a nosotros mismos, es ganar, pero lo que tiene Dios para nosotros. El rey David, en medio de conflictos, y eso que estaba bajo el viejo pacto, que no se entendía muy bien las cosas, él vivía conflictos, amenazas, sus hijos lo traicionaron, lo quisieron matar, y él en medio de todas estas situaciones le pedía protección al Señor, le pedía hasta la destrucción de sus enemigos y muchas cosas más. Pero al final él reconocía algo, dice el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. O sea que él reconocía que en la mano de Dios estaba el momento de hacer o no hacer cualquier cosa, ¿sí?, que fuera necesaria hacer. O sea, las cosas iban a ocurrir cuando Dios lo decidiera. El tiempo de Dios es perfecto. Los tiempos que Dios usa con nosotros son los necesarios para hacer crecer nuestra vida espiritual.
Sus tiempos son los perfectos para sanar nuestro corazón. Sus tiempos son los perfectos para enseñarnos sabiduría, para muchas cosas. Uno está acelerado, quiere respuestas rápidas. No, el tiempo de Dios es perfecto. 7 tiempos da a entender el tiempo necesario para que tú en esa situación aprendas la lección de Dios. O sea, en tu mano están mis tiempos. Ahora, esta preciosa verdad es una maravilla para el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque dice, Señor, ok, la clave está, ¿sí?, en que tú, en tu soberanía, sabrás en qué momento hacer cada cosa, ¿sí?, que es necesaria. Ahora, hay otro problema que surge, y es que no siempre que estamos haciendo la voluntad de Dios de verdad la queremos hacer. Es decir, a veces hacemos la voluntad de Dios, pero hay motivaciones equivocadas al hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ay, Señor, entonces yo voy a la iglesia, pero consígueme novio. Ay, Señor, yo hago tal cosa, pero tal otra. O sea, estamos obedeciendo a Dios, pero pensando en otras cosas. Lo que le pasaba a Jeremías, que estaba sirviendo a Dios hasta con sacrificio, pero no recibía lo que él pensaba, y entonces Dios le dice, no, usted está desenfocado. A veces pasa eso. Entonces, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios con motivaciones equivocadas, en realidad no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hay esas motivaciones equivocadas, cuando Dios toma ciertas decisiones respecto a nuestra vida, no nos gustan. O sea, si usted está haciendo la voluntad de Dios y ocurre cualquier cosa en su vida, es lo perfecto. Que se enfermó, o que quedó embarazada, o que le salió el negocio, o que no le salió. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, eso que ocurre es lo perfecto y usted lo acepta. Señor, es tu maravillosa voluntad. Pero si usted cree que está haciendo la voluntad de Dios, o sea, está obedeciendo a Dios con motivaciones equivocadas, cuando Dios tome ciertas decisiones, eso será como una patada, mejor dicho, terrible. ¿Sí? Y entonces va a tomar usted de mala forma la decisión que Dios tomó. Un ejemplo de esto lo vemos en un hombre que, según él, había vivido haciendo la voluntad de Dios. Y Dios le informó cierto asunto. Dice Segunda de Reyes 21, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y además de que le han pronosticado que se iba a morir, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea que se enfermó, y de golpe lo oró, y Dios mandó al profeta, le dijo, haga el testamento, hermano, que usted esta no se libra. ¿Sí? Ordene su casa porque usted se va a morir. Si este hombre había vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué debería decir? Ay, Señor, qué rico ir a tu presencia. Pero no fue lo que dijo. En lugar de alegrarse, dice el versículo 2, Segunda Reyes 22, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. O sea, a Dios se le había olvidado algunas cosas, por eso tomó la mala decisión. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Si había vivido con integridad, si había hecho cosas que agradaban a Dios, si creía en la eternidad, sí, que eran claras para Jacob, para todos ellos esperaban la Jerusalén celestial. Sí, si quería en todas esas cosas, si se había sido tan buen creyente, ¿por qué no quería ir al cielo a recibir la recompensa? A vivir muchísimo mejor. ¿Por qué vivir en la tierra? ¿Sabes? Es como contradictorio. Sin embargo, la Escritura nos cuenta de otros hombres que también vivieron haciendo la voluntad de Dios mucho mejor que este hombre, a los que Dios les dijo que iba a morir, y de una forma que uno dice, oiga, eso parece de película. Por ejemplo, Números 20-25, dice, son las palabras de Dios a Moisés, dice, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, Aarón era su hermano, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. O sea, Dios le dice a Moisés, vaya con su hermano, con el hijo de su hermano era sacerdote, suban al monte, quítele las vestiduras sacerdotales, ¿sí? Dando a entender de que usted ya no va a ser más el sacerdote, pase a su hijo, y Aarón ahí se va a morir. Eso fue lo que le dijo. Sigue diciendo, y Moisés hizo como Jehová le mandó,
y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Es como que el Señor me dijera a mí, váyase a su cuarto que en media hora se va a morir. Entonces yo, bueno, muchachos, me voy a mi cuarto. Dios me dijo que me va a morir en media hora, nos vemos en el cielo. Y yo me voy para el cuarto a morirme, ¿sí? Algo así. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Normalito, había vivido sirviendo a Dios. Dios le dijo, ya terminó tu servicio, delégale la función a tu hijo, suba al monte y muérase. Y el hombre subió y se murió. No vemos que tuvieron que engañarlo. No, es que arriba hay un banquete, o que tuvieron que amarrarlo para subirse, o que luego allá cuando le hagan a quitar las vestiduras, no, él no se quería dejar quitar la ropa, porque no, todavía no, espérese media horita más. O sea, no vemos ninguna lucha en ese sentido. Este hombre simplemente aceptó que Dios lo llamaba a su presencia, y se iba al cielo a disfrutar de la presencia de Dios tal cual. Así de sencillo es. Tampoco leemos que Moisés se pusiera bravo también. Ay, Señor, pero ¿cómo así? A mí me toca a mí subirlo y desvestirlo para que se muera. No, mande a otro. Porque a veces uno puede aceptar su muerte, pero los familiares de uno no. No, aquí Moisés también dijo, no, listo, no, sí, ok, si esto es lo que hay que hacer, pues subamos, cambiémosle la ropa y que se muera. Y el hombre se murió y se fue a la presencia de Dios. Más adelante nos cuenta que a Moisés le tocó lo mismo. Deuteronomio 32:48 dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está al frente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Or, y fue unido a su pueblo. O sea que más adelante Dios le dijo a Moisés, suba, ya mire la tierra prometida. No podía entrar porque él la embarró y Dios le dijo, usted no va a poder entrar, suba, mire la tierra y muérase y vaya y júntese con su hermano. Y dice Deuteronomio 34:5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Sin ningún problema, porque la muerte no es ningún problema. Sí, bueno, ahora la muerte es un problema por lo caro de los funerales, ¿no? Pero no, sí, hablando emocional y espiritualmente, si creemos en Dios, la muerte es una tremenda bendición para aquel que ha vivido haciendo la voluntad de Dios, para aquel que cree en las promesas de Dios. Para el que no cree en las promesas de Dios, dice, uy, no, pero tan exagerados, yo tengo fe, pero tener fe para que alguien se muera y yo me ponga feliz, no, eso es exagerado. Bueno, aquí estamos viendo que no hubo ni lloros ni lamentos, o sea, estos hombres aceptaron morir. Sí nos cuenta la Escritura que el pueblo lloró, pero ¿qué era el pueblo? Un pueblo rebelde, incrédulo, que a pesar de todo el tiempo en el desierto nunca pudo confiar en Dios. Claro, los rebeldes, los incrédulos, los que no confían en Dios, que no pueden ver en la muerte una bendición, sí se van a lamentar, pero de resto dice que pues es lo más normal. ¿Qué pasó con aquel hombre que clamó y lloró porque no quería morirse, porque era muy bueno según él? Segunda de Reyes 24. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo, no por amor a Ezequías, ¿no? Bueno, el punto es que le dio, sí, 15 años más de vida, le mandó que se hiciera un remedio, o sea que cuando el Señor lo mande al médico, vaya al médico, se puso el remedio y se sanó, y le dio hasta como señal de que le iba a dar 15 días que la sombra del sol se devolviera, imagínense, o sea, es un milagro tenacísimo, y este hombre comenzó a vivir. Pero a veces ocurre en algunos hombres que cuando Dios los complace, algo pasa en su corazón, cuando Dios les permite hacer cosas buenas, algo pasa en su corazón y se llenan de orgullo, y parece que algo pasó con este hombre que se llenó de orgullo, y cuando vinieron a visitarlo unos fulanos de Babilonia,
él comenzó orgulloso a mostrarle todos los tesoros y las armas y todas las riquezas que Dios le había dado. Comenzó a mostrárselo a estos enviados de Babilonia, y producto de su orgullo y de su embarrada, luego los de Babilonia vinieron a invadirlo. O sea que en esos 15 años que Dios le añadió, pues no hizo precisamente lo que debía hacer y trajo calamidad a su pueblo. Y Dios le dijo así, Segunda de Reyes 20:16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Y uno dice: oiga, ese man era como raro, ¿no? O sea, cuando les dice que él va a morir, se niega, llora y pide, y le dan 15 años de vida. Luego la embarra y Dios le dice: van a venir por todo, sus hijos van a ser eunucos, o sea que los van a llevar y los van a castrar y los van a poner a cuidar las mujeres de los otros, ¿sí? Y obviamente esa invasión implicaba muerte de mucha gente, y cuando le anuncia que todo eso va a pasar, ¿qué dice? Ah, no, sí, está bien, es bueno, al menos no pasa mientras yo esté aquí. Uno dice: no, pues no, qué amor el de este hombre, ¿no? Cómo amaba la palabra de Dios. O sea, cuando la voluntad de Dios le afectaba a él, ahí sí llora, pero cuando afectaba y mataba y esclavizaba a otros, le parece muy buena. Uno dice: como raro este fulano. Lo que no quería que le pasara a él, sí no tenía problema con que le pasara a otros. O sea, ¿qué tanto realmente vivía para Dios? ¿Sí? Y sí hizo muchas cosas buenas en su reinado, pero en su corazón parece que no entendió que era realmente vivir para Dios. Porque Pablo dice muy claro, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Donde podemos decir que quien verdaderamente vive para Dios ve en la muerte, en su muerte, un premio. El asunto es que nosotros pues podemos asegurar que vivimos para Dios, que cuidamos nuestros hijos no para nosotros sino para Dios, que colaboramos en el ministerio para Dios y no para los hombres, y muchas otras cosas más. Pero la forma de evaluar es: ¿tenemos miedo a la muerte? Porque si le tenemos miedo a la muerte, todo eso es carreta. Sí, si le tenemos miedo a la muerte, no es cierto que estamos viviendo para Dios. Tampoco es cierto que hemos renunciado a nuestra voluntad. Si ni siquiera estamos dispuestos a morir cuando Dios quiera, pues mucho menos a dejar de hacer lo que queremos hacer. No hemos dejado de amar al mundo. Alguien puede decir: no, yo sí vivo para Dios, pero me falta fe. No, sin fe es imposible agradar a Dios, tampoco está haciendo la voluntad de Dios. Y si no estamos viviendo para Dios, ¿para quién estamos viviendo? Pues tristemente no queda sino que decir que para nosotros mismos, para nuestra carne, para nuestro egoísmo, producto de nuestra incredulidad. Y podemos aparentar ser muy buenos delante de los demás y ser muy correctos y bueno, muchas cosas por el estilo, y aparecer como excelentes cristianos. Pero si le tenemos miedo a la muerte, estamos graves. ¿Por qué? Porque quien vive para la eternidad no tiene miedo a la muerte, pero quien vive para este tiempo sí le tiene miedo a la muerte. Imagínense que usted le dijera: dentro de un año se va a vivir en una nueva casa espectacular, es una casa espectacular, pero resulta que usted no se puede llevar nada de lo que usted tiene en su casa. Entonces tiene este año para ahorrar, ahorre lo máximo que pueda, para que cuando vaya a esta casa nueva usted compre todo nuevo. Ah, bueno. Y entonces comienza ese año y usted comienza a gastar y a gastar y a gastar, no ahorra nada y compra las cosas más caras y más valiosas y arregla su casa vieja de la mejor manera y compra de muchas cosas. ¿Tiene sentido eso? Y cuando llega el momento de irse para la otra casa tiene que dejarlo todo, pues no se va a querer ir. Eso pasa cuando alguien vive para las cosas del mundo, para sí mismo y no para Dios. Estoy viviendo para mis cosas, para mi negocio, para mi mujer, para mi familia, Diosito lindo, tal cosa, y vivo, pero no se quiere desprender de nada por hacer la voluntad de Dios. Le va a tener miedo a la muerte. No está viviendo para la eternidad, no quiere ir a la eternidad. Y no solucionar este asunto del miedo a la muerte, del no negarnos a nosotros mismos, pues trae problemas en nuestra vida espiritual, prolonga nuestra esclavitud en la tierra. Más de una vez he dado un mensaje acerca de la muerte así, más de una vez me han regañado, eso no me importa, ya me estoy acostumbrando. Pero
no tenerle miedo a la muerte, tener presente la muerte, sí, es algo muy importante. Tan importante que, por ejemplo, en la Santa Cena, ¿qué se nos pide recordar? 1 Corintios 11:26. Así, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un recordatorio de su muerte, obviamente su resurrección, de que resucitaremos con Él, de que cuando Él venga seremos transformados, o si estamos muertos oiremos su voz en los sepulcros y resucitaremos. O sea, se está pensando es en eso. Hay que celebrar es con ese pensamiento. Dice en Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, refiriéndose a Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Tener miedo a la muerte es darle oportunidad al diablo de esclavizarlo. Quien tiene miedo a la muerte está siendo esclavizado por Satanás. Muy claro, no es ninguna deducción, es lo que dice bien clarito allí. Cristo murió para librarnos, ¿sí?, del que tenía el imperio de la muerte, que a través del miedo a la muerte esclavizaba a los hombres. O sea que el asunto sí es bastante serio, ¿sí? ¿Qué nos hace esclavos de Satanás? El miedo a la muerte. Ahora, sin embargo, insisto, ¿no? La gente piensa que es exagerado pensar que nuestra fe llegue hasta allá. Pero déjenme leerles otro texto que es tremendo. 1 Corintios 15:19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué entiende usted allí? Porque la gente tiene la esperanza en que Cristo le ayude con sus finanzas, que Cristo le ayude con sus hijos, que Cristo le ayude con su salud, que Cristo le ayude con tal cosa, que Cristo, sí, que el Señor le ayude con todo. Dice, pero si usted está esperando que el Señor le ayude con todas las cosas de esta vida, si usted solo está esperando eso, usted es la persona más miserable que hay. ¿Es eso lo que dice el texto? ¿Será que está mal que busquemos depender de Dios? Mire lo que dice en otras versiones. 1 Corintios 15:19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Otra versión, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Otra versión, si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Otra versión, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. El cristianismo no es para vivir una buena vida acá. El cristianismo es para prepararnos para una eternidad espectacular allá. Si solamente está esperando que a Cristo le ayude con los problemas de esta vida, está fuera, está grave. Porque normalmente cuando esperamos que Cristo nos ayude para las cosas de esta vida, normalmente esperamos que las cosas cambien, que el marido, la mujer, los hijos, que todo el mundo cambie para que yo esté bien. Cuando lo que Dios espera es que nosotros cambiemos y seamos preparados cada vez más para ser esos verdaderos siervos que serviremos en la eternidad. Por lo tanto, mi esperanza es que Él me transforme para servirle en la eternidad. Mi esperanza no es que Él me ayude con el negocito. Sí, porque si mi esperanza es que me ayude con el negocito, soy el más miserable de los hombres. Sí, Dios ayuda con su negocito hasta a los hijos de los demonios, a los endemoniados, a los sicarios. Dios ayuda con los negocitos a todos ellos. Entonces, si usted está esperando lo mismo, ¿qué pasó con la salvación? ¿Qué pasó con la eternidad? ¿Qué pasó con eso? Somos los más miserables de los hombres entonces. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra esperanza tiene que estar en la resurrección. Y si mi esperanza está en la resurrección, no puedo ver la muerte como algo malo, sí, sino como el momento de recibir el premio. Debemos definir no solo para quién vivimos, sino para qué tiempo vivimos. Cuando esperamos que Él nos ayude en las cosas de esta vida, es difícil saber si estoy viviendo para Él. Cuando estoy viviendo para que Él me transforme, entonces sí realmente estoy viviendo para la eternidad. Para que oremos, dice Lucas 9:23.
Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Vamos a orar. Amado Padre, no podemos más que darte gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Queremos pedirte que tú nos permitas colocar los ojos en la eternidad.